Señor Jesús, te bendecimos y alabamos, te glorificamos y damos tantas gracias por todo lo que haces día a día en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Marcos 4:35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado y despidieron a la multitud. Aunque seguramente fueron los discípulos los que se encargaron de despedir a la multitud, fue el Señor mismo quien dio la orden de pasar al otro lado. Este detalle se reviste de mucha importancia en vista de lo que más tarde ocurrió. Debemos darnos cuenta que los discípulos se encontraban plenamente inmersos dentro de la voluntad de Dios. Acababan de terminar una serie de estudios sobre el reino de Dios con el mismo Señor como maestro y ahora se disponían a la costa oriental del mar de Galilea siguiendo sus indicaciones, y fue en este contexto la obediencia a Cristo cuando tuvo lugar la tempestad. Recordemos esa tempestad, se levantó el viento, se estaban hundiendo, empezaron a gritar, Señor, Señor, sálvanos. Y aquí tenemos una lección muy importante que debemos aprender. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida, de la historia. El Señor no promete continuos tiempos de bonanza a los suyos, ni que seamos librados siempre de experiencias amargas o de peligro. Pero de lo que sí podemos tener seguridad en estas circunstancias es de dos cosas. Que el Señor estará con nosotros durante todo el camino y de que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Cuando se levantó esa gran tempestad por el viento, ¿no? La situación refleja fielmente lo que con mucha frecuencia ocurre en la vida del creyente. Tiempos de refrigerio espiritual en la presencia del Señor son alternados con periodos de pruebas terribles. Y como vemos en este pasaje, todo esto es preparado y dirigido por el Señor mismo. Podemos estar seguros de que Cristo sabía que se iba a levantar una terrible tempestad, pero sin embargo le dijo, pasen al otro lado, les hizo cruzar el mar en ese momento. ¿Por qué lo hizo? Definitivamente, pues yo personalmente pienso porque las situaciones prácticas son la única forma adecuada de completar la enseñanza teórica. Sin duda había sido muy interesante escuchar al Señor predicando acerca de la importancia de la fe y de lo que Él mismo haría con aquellos que tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza. Ahora llegaba el momento de poner en práctica la enseñanza. ¿Tendrían los discípulos fe en esta nueva situación a la que el Señor les estaba conduciendo? Por otro lado, mientras ellos luchaban, Jesús siempre estuvo ahí. Lo importante, mis queridos hermanos, es que la situación por la que atravesemos, por muy difícil que sea, lo más importante es que el Señor está con nosotros. El plan divino de Dios se debe dar en nosotros. Y para que se dé, tenemos que madurar en la fe. Ser fuertes, fuertes espiritualmente, y solamente nos lo da Dios en medio de nuestras circunstancias. No te desesperes en esa situación que estás viviendo. El Señor sabe bien lo que vives. Situación que Dios no te mandó. Y que sabemos que la mayoría de esas situaciones son consecuencias de nuestros actos. Pero Jesús está ahí. No se ha dormido. Está contigo ahí. No te abandonará nunca. Y saldrás adelante y lo más importante, cruzarás a la otra orilla donde te espera con los brazos abiertos. Y la otra orilla es superar el problema de salud, es superar el problema económico, es superar el problema con los hijos. Siempre lo atravesaremos todo, pero con Jesús y con María de la mano. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera madre que eres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.